En el vídeo anterior habíamos visto cómo crear dos cortinas del tipo pliegue y fruncido, y esta vez vamos a ver cómo crearlos del estilo presillas y hollados. Y todo esto sin salir del Max, solamente con el modificador Cloth. Soy Gianmarco y empezamos. Vamos a empezar creando un plano. En la vista front, de las medidas más o menos de 260 por 280. Voy a bajarle a 230. Lo sitúo por arriba del suelo. Y tenemos que aumentarle los segmentos. Más o menos aquí. Vamos a ponerle 140. Tiene que tener muchos segmentos. Y por aquí 156. Quiero que se me vea por aquí un cuadrado. Esto es lo que va a ser mi cortina, así que le pongo de nombre cortina. Y lo convierto en editable poly. Voy a hacer ahora lo que sería la barra. Con un cilindro. Más o menos aquí en medio. Quiero que tenga 5 centímetros de diámetro. Voy a bajarle los segmentos a 8. Lo reubico. Que quede justo aquí en la parte superior. Selecciono la cortina. Me voy a los vértices. Y voy a empezar a mover este grupo de vértices hacia lo que es el borde de la barra de cortina. Esta parte lo pongo aquí. Selecciono estas aristas y sigo creando segmentos. Este por aquí y uno último por acá. Tiene que quedar de esta forma, algo así. Ahora lo que voy a hacer es irme a la vista frontal y seleccionar estos cuatro. Me he pasado, estos de aquí no. Y los voy a borrar. Aquí dejo 4 horizontales y voy a coger 8. Y los borro. Voy dejando 4 y cojo 8 horizontales. Aquí me faltó uno. Y voy borrando. Tengo que hacer así hasta el final. Ahora esto último también lo selecciono y lo borro. Ahora selecciono la barra. Lo muevo hacia este lado. Y le voy a poner más o menos 280 centímetros de largo. Y momentáneamente lo voy a reducir de diámetro. Y ya que lo tengo aquí, aprovecho que tengo que hacerle una animación. Voy a aumentar el número de frames a 301. En el frame 0 no va a haber nada. En el frame 70 la tela se recoge a unos 100 centímetros. Del 70 al 120 no pasa nada, para que la tela tenga tiempo de acomodarse. Y del 120 al 150 quiero que la barra baje, para que la tela quede arrugada en el suelo. Ahí estaría bien. Entonces lo que va a hacer es, hasta el frame 70 varía su medida, del 120 al 150 baja. Ahora voy a seguir
con la cortina. Voy a ponerle el modificador Cloth. Entro a las propiedades. Decirle que la cortina se comporte como tela y que tenga el comportamiento de una tela de algodón. Y voy a agregar la barra, que se va a comportar como objeto de colisión. Ahora voy a crear lo que es el suelo. Creo un plano que va a ser el suelo. Y le voy a quitar los segmentos. Me voy a las propiedades del cloth y agrego el suelo. Le digo que va a ser colisión de objeto. Ahora me voy a Group. Aquí tengo que seleccionar todos estos vértices. Así tengo que hacer con cada uno. Este es el último. Hacemos grupo. Le ponemos el nombre que querramos. Y le decimos que con Surface se asigne a esta barra. Ahora sí, el grupo 01 de vértices está asignado al cilindro. Nos volvemos al cloth. Y empiezo la simulación. Voy a acelerar el vídeo aquí para que no se haga tan largo. Vamos a analizar lo que ha hecho. Lo veo bien por acá arriba. Vamos a ver por aquí abajo. También se ve bastante bien. Quizá aquí esta parte la tela se cruza. Quizá esto se pueda solucionar con Self Collision. Otra cosa que veo es que me hubiera gustado que estas zonas se vayan para atrás, los pliegues. Vamos a ver si podemos solucionar esto. Primero voy a quitarle la simulación con ese botón. Le voy a poner un Self Collision en número 1. Con esto hago que la tela no se solapen, no se traspase una con otra. Voy a quitarle el cloth. Voy a quedarme solo con la cortina. Y voy a seleccionar estos vértices de aquí. Todos estos hasta el final. Ahora nos vamos al Soft Selection. Voy a ir bajando este valor. Más o menos aquí. Y lo vamos a mover un poquito hacia atrás. Más o menos que tenga esta curva. Como ayudándole un poco a la tela al momento que se pliegue. Ahora sí vuelvo a poner el modificador Cloth a la tela. Vamos a tener que hacer otra vez lo de los grupos. Seleccionamos los vértices de la tela. Así hasta el final. Este es el último. Hacemos grupo. Y lo asignamos a la barra. Y ahora sí puedo hacer la simulación. Voy a adelantar esta parte para que se vea más rápido. Vamos a analizar lo que ha hecho. No ha quedado como yo esperaba, pero me gusta porque así no queda tan uniforme como el anterior, sino que unos para adentro y otros para afuera. Y vamos a ver cómo ha resuelto lo del Self Collision.
También me gusta porque la tela no se traspasa una con otra. Vamos a ver si le ponemos un Turbo Smooth. Si fuese necesario queda bastante bien. Al igual que aquí arriba. Se lo quito. Solo me queda hacerle clic derecho y Editable Poly. Así como la cortina anterior, voy a crear aquí un plano con las mismas medidas. Y también le voy a aumentar los segmentos. Lo coloco por aquí arriba. Y ahora voy a crear los sollados con un torus. Mis sollados van a tener de medida 2.5 y por aquí 0.5. Le quito los segmentos para que no tenga tantos. Me aseguro que esté alineado con la tela. Lo escalo un poco. Y lo voy a colocar más o menos en esta posición. Y esto tengo que duplicarlo hacia la derecha para que abarque toda la tela. A esta distancia, perdón, era con Shift para duplicarlo. Lo instancio y lo duplico 12 veces. Así abarca toda la tela. Y a este plano lo convierto en Editable Poly. Y voy a seleccionar estos polígonos que están dentro de los sollados. Así hasta el final. Este es el último. Y voy a usar la herramienta de RapidTube Regularize Edge Loop. Esta herramienta ya la vimos en un short. Se lo dejo aquí arriba a la derecha y en la descripción para que podáis consultarlo. Le hago clic. Me acerco. Y con el escalado voy a hacer que se escale más o menos al centro del hollado. Un poco más. Ahí. Todos están escalados. Ahora esto que tengo seleccionado, los elimino. Voy a cambiar el color de la tela, así no me confundo con los hollados. Y le voy a poner el modificador Cloth. Igualmente como en el anterior voy a ponerle un suelo con un plano. Le quito los segmentos. Selecciono solo los hollados. Los aíslo un momento. Porque les voy a hacer una animación. Aprovecho aquí para aumentar los frames. Selecciono los hollados alternando. Y le voy a decir a estos que en el frame 40 giren 90 grados en este sentido. Voy a poner los snap de ángulo. Ahora sí, 90 grados. Y estos de aquí que en el frame 40 giren en el otro sentido también 90 grados. Ahora sí. Tendría esta animación. Del 0,40 giran. Me voy a poner una referencia que me indique 100 centímetros. Lo coloco justo con el primero.
Selecciono este hollado y le voy a decir que en el frame 100 se mueva un poco a la izquierda. Y así voy a ir moviendo cada uno. Cuando llegue el último quizá lo tengo que modificar. Espaciarlos. Lo reubico. Un poco más espaciados. Ahora sí. Entonces tendría esta animación. Giran y se pliegan. Ya puedo borrar esta caja de referencia. Selecciono todas las anillas. Y le digo que en el frame 150 bajen un poco. Se me ha quedado una anilla, voy a ver qué ha pasado. Esta de aquí. Hasta aquí gira. En el 100 le falta un frame y ahí está el problema. En el 100 tiene que tomar la posición que tenía en el 40. Copio esta medida y en el 100 pego. Lo voy a alinear con este de aquí. Ahora sí. Y bajan todas. Voy a hacer visible todo. Selecciono este plano. Object Properties para añadir las anillas. Y también el plano. Todo esto va a ser colección de objetos. Y el plano va a ser de tipo tela. Ok. Para no equivocarme le pongo el nombre de cortina. Y para no tener ninguna sobreposición de la tela voy a ponerle Self Collision 1. Voy al grupo. Selecciono todos estos vértices. Crear un grupo. Y decirle que se asocie con este hollado. Y así tengo que hacer con cada uno. Hago grupo, con Surface, clico este hollado. Y así tengo que hacerlo hasta el final. Y por último me queda este. Hago grupo, Surface, se lo asigno a este hollado. Ahora sí tengo todos los grupos asociados con su hollado. Vuelvo al Cloth. Y ahora sí puedo hacer la simulación. Simular. Y una vez más acelero esta parte de aquí para que sea más rápido el vídeo. Una vez terminado, vamos a revisar lo que ha hecho. Ha quedado bastante bien. Vamos a ver por aquí abajo. También bastante bien, ya que la tela no se ha superpuesto una con otra. Solo faltaría un to remove en las anillas y en la tela. Y quedaría ya todo resuelto. Así hemos hecho
Dos tipos de cortina. Los dos tipos de cortina que hemos creado me los llevo a una escena de interior para ver cómo quedan. Este es el render de las cortinas que hemos creado con una tela bastante sencilla que ya hemos visto cómo se crea en un vídeo anterior. El material de tela se los dejo por aquí arriba a la derecha para que podáis consultarlo. Y así es como se hace tan rápido y fácil con el modificador Cloth. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial.